el título del mensaje de hoy es Aún no terminó contigo. ¿Cuántos están preparados para eso? Aún no, te dice, ¿qué quiere decir eso? Me estás preocupando. Aún no terminó contigo. Ese es el título del mensaje de hoy. Y quiero invitarles a leer lo que dice Romanos, capítulo 8. Vamos a leer dos versículos que conocemos muchos, en especial el primero que vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El primer versículo lo conocemos y lo hemos escuchado muchas veces. No tanto así el segundo, pero hoy vamos a estudiarlo juntos, a aprenderlo juntos y a traerlo a nuestra vida, ¿no? Para poder aplicar este hermoso mensaje que el Señor nos dejó en las Escrituras. Pero antes de seguir con el mensaje, yo les quiero mostrar una imagen. A ver, ¿lo ven bien ahí? Tenemos dos casas. Una que está en construcción y otra que está terminada, ¿sí? ¿Cuál de estas dos casas les gustaría comprar? ¿Preferirían comprar? La terminada, obvio, ¿no? Se ve muy linda. Yo cuando la veía digo, ay Señor, recibo esa casa. Con pileta, porque la pileta no se ve. Pileta y quincho, por favor, ¿no? Cualquiera elegiría ¿qué? La casa que está terminada, ¿sí? Y la elegiríamos porque cuando uno ve ese resultado final dice qué hermosa que es, qué linda que se ve. Y esa casa refleja el propósito del que la diseñó. Él la imaginó así y eso refleja, ¿no? Lo que el arquitecto había diseñado. Ahora, ¿cuál de estas dos casas refleja más el propósito del arquitecto? ¿Alguien sabe hacer el grillito? ¿Qué decía ahora? El de la construcción. ¿Otro opina diferente? ¿Pueden opinar diferente a él? En la construcción. ¿Saben que ambas, recién se los dije, es como el caballo blanco de San Martín, ambas reflejan el propósito del arquitecto? Muchos quizás pueden opinar, bueno, la terminada porque ya la concluyó, se ve todo lo que había pensado, pero bien decía Brian, la casa que está en construcción también refleja, ¿sí?, lo que el arquitecto tenía en su mente, porque aunque todavía no está terminada, no está concluida, ¿sí?, cada pared está marcando algo que él ya soñó, que él ya diseñó, que él ya pensó para esa casa. ¿Sí? Cada viga que colocó, cada detalle forma parte de ese plan final. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Soy arquitecta, no se los quería decir, pero esa casa la diseñó ya. Nah. Entonces, muchas veces pasa que nos vemos como la casa en construcción, ¿o no? Como decís, ¿cuánto me falta, loco? Parece que no termina más el proceso, ¿no? Y te viene un proceso y te dicen, es porque Dios está trabajando, y vos dices, ay, ¿cuándo vas a terminar de trabajar en mí? ¿No? Entonces, muchas veces nos sentimos como eso, como la casa en construcción. Vemos los errores, vemos los fracasos, vemos las fallas, las luchas, todas las áreas en las que Dios todavía tiene que trabajar en nuestra vida. Pero hay algo que decía nuestro apóstol y que yo nunca me lo voy a olvidar. Y él decía que Dios nos ve como ¿qué? Los más viejos. Como un producto final terminado. Y eso nos quedó regrabado, vos decís producto final terminado. Es decir, es medio redundante. Pero es como el Señor nos ve, como esa casa terminada.
¿Tenemos defectos? Sí. ¿Todavía hay un montón de cosas que pulir en este diseño que somos? Sí. Pero Dios, ¿cómo nos ve? Terminados. Dios no ve los errores de Sergio. Dios no ve las fallas que pueda tener Sol. Dios no ve las falencias que puedo tener yo. Dios ve ese final. Cuando Él nos venga a buscar y ya entremos con Él en la gloria, donde ya no habrá imperfección en nuestra vida. Y eso es hermoso. Para nosotros es muy difícil vernos así, porque vemos que lo malo, cuando hacemos los ejercicios con Caro, generalmente Caro dice, piensen en algo bueno y a uno se le viene todo lo malo a la cabeza, ¿no? Como diciendo, uy, no hay nada bueno en mí muchas veces. Pero Dios no nos ve así, aún cuando fallamos, ¿sí? Él ve el proyecto completo, Él conoce ese resultado final, porque Él mismo ya lo diseñó. Entonces, decite a vos mismo, Él a mí ya me diseñó. Decítelo. Ya me diseñó. Estoy perfecta, estoy completa. Él trabaja en mí, pero Él ya me diseñó. Hoy vamos a encontrar dentro de los templos muchos creyentes que están frustrados, ¿no? Porque miran su estado actual. Miran cómo llevan su vida, que quizás hay un montón de cosas que no han logrado, ¿no? Pero Dios no mira eso. Dios mira el proceso. Nosotros vemos la debilidad, pero Dios está mirando la formación que Él está haciendo en nosotros, en medio de nuestra debilidad. Nosotros vemos la lucha, pero Él ve la transformación que estamos viviendo en medio de esa lucha. Entonces, la gran pregunta sería aquí, ¿cuál es el propósito principal de Dios para mi vida? Y quiero que lo medites, no me lo cuentes. ¿Cuál crees vos que es el propósito de Dios para tu vida? Muchos dirían, bueno, el propósito de Dios debe ser que yo sea feliz, que sea próspero. El propósito de Dios será que tenga una familia, que viva bien, que cumpla mis sueños. Pero sin embargo, Romanos capítulo 8 nos muestra que es algo totalmente diferente, ¿sí? Y vamos a desglosar un poquito esto. Lo primero que nos enseña este pasaje que leímos es que Dios está más interesado en nuestra transformación que en nuestra comodidad. Decirle al que está al lado, a Dios no le interesa tu comodidad. Codialo. Decíselo fuerte, porque si no lo entendió le metes el dedo en el oído. No. A Dios no le interesa tu comodidad. A Dios le interesa tu transformación. Lamentablemente, con el correr de los años, el mensaje de Dios, de las buenas nuevas, se diluyó, creyendo que el mensaje era, vos sos próspero, entonces sos bendito. Tenés una buena familia, sos bendito. Tenés un buen trabajo, sos re bendito. Te va mal, estás en pecado. Algo hiciste. Y es más, los que venimos de la vieja escuela es lo primero que pensábamos antes, ¿no? Uy, ¿en qué habré pecado? Dios, perdóname. Empezábamos a pedir perdón y no sabíamos por qué. Y si uno se pone a estudiar la Biblia, te das cuenta que los apóstoles vivieron una vida terrible. La pasaron re mal, eran re pecadores entonces a estos tiempos, ¿o no? Es decir, se mandaban una tras otra. Y sin embargo, vos sabés que eran hombres entregados, apasionados, que vivían por amor a Dios y su vida estaba, como cantábamos recién, rendida a Dios. Entonces, ¿pasaban por necesidades? Sí. ¿Tenían que muchas veces dejar su familia? Sí. ¿Eran perseguidos? ¿Eran golpeados, maltratados? Pero aún así nunca dejaron de cumplir el propósito por el cual Dios los llamó. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga todas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo acá no está diciendo todas las cosas van a ser buenas cuando vengas al camino del Señor. Perdón si te acabo de tirar, te tiré re mala onda y dijiste yo vine al camino del Señor y va a estar todo bien. A ver,
van a haber cosas buenas, pero eso no significa que no van a haber luchas. Pero lo bueno de tener nuestras luchas es que ya no las peleamos solos. Dios la pelea con nosotros, ¿no? Entonces, lo que antes quizás nos hacía ahogarnos en llanto y en tristeza, no vamos a decir que no duele, porque a ver, somos seres humanos. Si me pincho, si me clavo, si me quemo, me va a doler, ¿no? Pero tengo dónde reposar en medio de mi dolor, en medio de mi angustia. Y nosotros vamos a pasar por cosas que son dolorosas. Algunos habremos pasado por pérdidas que fueron muy dolorosas. Otros les ha tocado pasar por enfermedades, por situaciones de salud que han sido dolorosas. Yo imagino, por ejemplo, Dani, que para vos habrá sido tremendo, un hombre tan activo, tener que estar parado, dependiendo de otro cuando toda tu vida fuiste independiente. Y eso es un proceso. Y decir, no pasa nada, está bien. No, porque es un proceso. Cada uno vive un proceso. Quizás muchos de los que estamos acá en algún momento hemos sufrido traiciones de amigos, de familia, de gente que se supone te amaba, ¿no? Y después te das la vuelta y te clavó el puñal por la espalda, ¿no? Hay procesos difíciles para todos. Pero lo que dice aquí Pablo y lo que el Señor nos enseña a través de estas palabras es que todas esas cosas ayudan a bien. Es decir, pero ¿qué puede haber de bueno en la traición? ¿Qué puede haber de bueno en la enfermedad? ¿Qué puede haber de bueno en la pérdida? ¿Qué puede haber de bueno? Y buscando un poquito, dice que la palabra ayuda implica cooperación, ¿sí? Es decir, que Dios toma incluso lo malo que vivimos y lo incorpora a su propósito redentor. Eso que para nosotros vino para ser de muerte, de destrucción, para tirarnos abajo, Dios lo revierte y lo utiliza para su propósito. Y eso es tremendo. Y yo pensaba, y me acordaba creo que un mensaje de Andrea también, porque a ella le gusta hacer cosas con cocina. No coman comida de Andrea, igual no lo recomiendo, pero me venía la imagen esta del pastel. Vos habías usado una vez, usando diferentes ingredientes. No, la de la pizza fue. Bueno, no coman la pizza de Andrea, coman las que hace Claudio. Entonces, un pastel, ¿qué se usa para hacer? Hay un pastel, una torta. ¿Qué se usa para hacer una torta? Harina, huevos, azúcar, leche, muchas calorías, dijiste, muchos colores. Bien. Si vos comes la harina sola, ¿es rica? ¿El huevo solo? No. El azúcar puede ser. ¿Quién no de chiquito no se las comía cucharadas de azúcar? ¿No? Pero cada cosa suelta, sola, no es rica. Y vos, el que no sabe, lo ve todo por separado y dice, uy, ¿qué hago con esto? Si somos, por ejemplo, te voy a tomar de ejemplo, André. Somos André y mirás y decís, ¿cómo hago un bizcochuelo? Ni YouTube me ayuda, ¿no? Pero el panadero, el repostero, ¿está bien dicho? Él sí sabe cómo hacer que cada una de esas cosas que por separado son como, ¿para qué lo uso? ¿De qué sirve? Y encima si lo como solo no tiene gusto, él sabe cómo mezclarlo. Es más, no está como yo midiendo a ver que sea la medida justa, él sabe la cantidad. Esa gente que tiene la capacidad, Nati, por ejemplo, de echar a ojo, yo no he hecho a ojo nada. Bueno, ahora aprendí algunas cosas, pero le echo el ojo nada. Entonces, uno ve que el panadero, el repostero, el experto sabe y te lo hace ahí va. ¿Cuántos veían ese programa de MasterChef que hacen todo? Y vos decís, ¿cómo haces eso? Y decís, hacerlo en 60 minutos, yo estaría 3 horas haciendo eso. Porque el experto sabe cómo usar cada una de esas cosas, ¿sí? Y así es lo que hace Dios con nosotros, con todos esos procesos que nos toca vivir. Para nosotros ese proceso es duro, es feo, no lo entendemos. ¿Para qué sirve en mi vida ese proceso? Y Dios te mira como diciendo, tranquilo, yo sé cómo usar ese proceso en toda la mezcla.
Pasa que nosotros, ¿qué somos? Ansiosos. Nosotros queremos que Dios nos solucione ya las cosas. Decime ya. ¿Viste? Dame la respuesta ya, no puedo esperar. Es como cuando las mujeres le pedimos algo al marido, la queremos ya la cosa. Arreglame el caño ya, no me lo arregles mañana. Y con Dios a veces somos iguales, queremos que lo hagas ya, ahora. Y Dios te dice tranquilo, yo sé dónde voy a usar esto que no te está gustando, que te está doliendo, que te está procesando. Pero quédate tranquilo que el resultado final va a estar ok. Amén. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que hemos juzgado a Dios porque no entendíamos el proceso que vivíamos? No me van a decir acá que nunca uno le dijo, Dios, ¿por qué? Porque todos en algún momento le decimos a Dios, ¿por qué? Si yo no me lo merezco, ¿qué hice de malo? ¿No? Y todas las cosas que empezamos a decir para tratar de entender de por qué Dios permite que yo pase por eso. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está enseñando esto, de que eso que nosotros vemos como un obstáculo, como una dificultad, como algo doloroso, en realidad es una herramienta. Decirle al que está a tu lado, quédate tranquilo, es una herramienta. Es una herramienta que Dios está usando para formarte. Bueno, que no me forme más, dicen algunos. ¡Ah! Pegan portazo. No, ¿sí? Nosotros cometimos el error y como iglesia de muchas veces enseñar que Dios siempre quiere que seamos felices. Y sí, es verdad, Dios quiere lo bueno para nosotros. De Él viene todo lo bueno, todo lo amable, ¿sí? Todo lo perfecto viene de Él. Pero Él también dijo que nosotros en este mundo vamos a padecer aflicciones. Y ante eso, Él no va a poder. Es decir, puede, pero no va a meterse en eso porque forma parte del proceso que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, vemos la historia de Pablo que la hemos nombrado mucho y de otros apóstoles. Y Dios podía haberles evitado el sufrimiento. Dios podía haber... Es como, había una canción, y yo creo que se las nombré alguna vez, que decía, pudiste haber bajado de esa cruz y los hubieras condenado. Y esa parte es tremenda, porque Jesús podría haber bajado de esa cruz. Jesús tenía el poder para soltar una palabra y que todo lo que estaba ahí muriera, porque Él tenía el poder, Él tenía la autoridad, pero no lo hizo. No se escapó de su dolor. ¿Y sabes qué? Y hoy la pastora lo decía, tenemos que estar agradecidos que Jesús no se escapó de esa cruz. Porque si Él se hubiese bajado, mejor dicho, de esa cruz, vos y yo hoy no tendríamos la oportunidad de acceder a Dios. Seríamos condenados. Nosotros tendríamos que haber pagado ese precio de muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nos ama. Y Dios en esto dice, vas a sufrir dolores, vas a sufrir momentos de aflicción, como Pablo, como Pedro, como los apóstoles, como lo sufrió Jesús en esa cruz. Pero, ¿Jesús quedó en esa cruz? No. Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces yo no sé cuál es tu aflicción hoy. Capaz tu aflicción es que la estás pasando mal en lo personal, con tu familia, con tus hijos, en tu economía, en la salud, con tus amigos, en la escuela, sea cual sea, y que hoy sea tu mayor dolor, tu mayor preocupación, lo que te está agobiando el alma. El Señor quiere recordarte esto. Yo pasé dolor, pero también resucité. Porque confié en el proceso que Dios le había marcado. Él confió en el proceso que Dios le había marcado. Y no es que que fue ante Dios y le dijo, bueno, Dios, todo bien, acepto la cruz, no hay problema. ¿Qué le dijo cuando estaba orando? Y siempre se los recalco esto. Le dijo, si podés, pasá de mí esta copa. Si podés, si es posible que sean
salvados de otra manera, haceme pasar de esto que me duele, porque le dolía. Dice que eran como lágrimas de sangre las que derramaba. ¿Y Dios podía hacerlo? ¿Lo hizo? Porque Él tenía un propósito. Y el propósito era que vos y yo estemos hoy acá. El propósito de Dios era que vos y yo hoy tengamos la oportunidad de acceder a su presencia y a su vida eterna. Entonces, así como Jesús aceptó ese proceso y Dios lo acompañó en ese proceso, aunque hubo un momento en que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? En el momento de mayor dolor, Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me abandonaste? Pero después terminó diciendo, listo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ya no depende de mí. Y Él dijo una palabra que hoy quiero que hagas tuya. Él dijo, consumado es. Todo lo que Dios había planeado, en ese momento se estaba cumpliendo. Su última palabra fue, consumado es. Y hoy el Señor te dice, consumado es. Tómalo para tu vida, consumado es. Él ya lo hizo. Y ante lo que Dios hizo, no hay gigante que se pueda levantar. No hay hombre, no hay mujer que se pueda levantar, porque Él ya lo hizo. Y Él peleó una batalla, no solo en la tierra, sino que dice que bajó a las profundidades, quitándole toda autoridad al enemigo y resucitando, dándonos la victoria. Miren, si no tenemos motivos para no olvidar que Dios, en medio de nuestros procesos, nunca nos va a dejar. Que Él está en control de todas las cosas. Entonces la palabra no nos enseña que vamos a tener ausencias de pruebas, pero nos enseña que la presencia de Dios estará en medio de ellas. Amén. La otra enseñanza que podemos sacar de este pasaje es que el propósito eterno de Dios es que te parezcas a Jesús. Miralo al que tenés al lado, es para que no se duerman, Miralo al que tenés al lado y decís, qué parecido que sos a Jesús. Mirá esa barba. Algunos no te le rías en la cara a tu hermano. No te le rías en la cara, decirle, qué parecido, acá tenemos un Jesús. Te tendría que haber traído el disfraz. Hizo de todo en el campamento. Fue Moisés, fue Noé, fue la oveja, fue todo junto. Tenemos un gran artista en Kevin. Bueno, el propósito de Dios es que nos parezcamos a Jesús. Romanos 8:29 dice, lo vamos a releer, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién era su Hijo? Jesús, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y qué bueno que está esto, porque dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos hijos. Y después dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en esta palabra, ¿no?, describe algo moldeado según un modelo, ¿sí? Algo hecho en un molde. Es como cuando vieron que los chicos tienen las masas y tienen esas formitas que las llenan, ¿no? O como en la arena, que vos le pones la formita y cuando lo das vuelta, sale la formita. Bueno, de eso habla. Hechos a la imagen, ¿sí? Conformes a la imagen. Es como que vos y yo salimos de ese molde, del molde de Jesús, del modelo de Cristo. Y esto es importante saberlo porque vos y yo no somos el molde de un líder, de una denominación, de un hombre. Nosotros somos el molde de Él, hechos a la imagen de Él. ¿Sí? Y en esto tenemos que entenderlo porque
Muchas veces sin darnos cuenta queremos que Cristo se parezca a nosotros. Queremos que Él actúe como lo haríamos nosotros. Queremos adaptar el Evangelio a nuestra comodidad, ¿sí? A lo que nos conviene. Lamentablemente, y quiero decirles, hay que estar muy atentos. Hoy en día el Evangelio quiere acomodarse, no el Evangelio quiere acomodarse, la gente quiere acomodar el Evangelio a lo que le conviene. Pero nosotros tenemos que vivir el Evangelio como Jesús lo enseñó. Amén. Porque Él quiere que seamos hechos a su imagen, ¿sí? Que dejemos de adaptar el Evangelio a nuestra comodidad y que podamos parecernos más a Él. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Bueno, entonces prepárate para entrar en el molde de Él. Nos tenemos que preparar para eso. Y yo quiero hacerle un par de preguntas para que se autoexaminen, ¿sí? Por ejemplo, ¿tu carácter se parece más al de Cristo hoy que hace 5 años? Para meditar, ¿no? ¿Tu carácter se parece más al de Cristo hoy que hace 5 años? ¿Soy de las personas que reacciona como Cristo reaccionaría? Yo, no sé, yo les diría que después la mediten bien en casa igual, ¿eh? ¿Soy de las personas que perdona como Cristo perdona? Ayer hablábamos con los adolescentes de esto, del perdón. ¿Amo como Cristo ama? Y se las dejo ahí. Examinémonos, ¿nos estamos pareciendo a Él? Lo siguiente que el Señor nos enseña es que Él utiliza, en esta palabra, Él cuenta que Él utiliza las circunstancias que nosotros vivimos como una herramienta de formación. Y acá les voy a leer varias cosas. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué es lo que usa Dios para formarte y para formarme? Las pruebas. Yo siempre les digo, a mí me enseñaban, no pidas paciencia, porque si pedís paciencia vas a tener prueba. Quiero decirte que aunque no la pidamos vamos a tener prueba. Porque si yo le digo a Dios que quiero ser como Él y quiero formar su carácter en mí, ¿qué va a mandar el Señor? Pruebas, ¿sí? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Listo, me emancipo del Señor, dirán algunos. Pero es amor el que mueve al Señor en la corrección. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Porque Él preparó un cielo, ¿no? Esa que uno lee en Apocalipsis, calles de oro, mar de cristal. ¿Se lo imagina? No hay manera de imaginarse lo que Dios preparó en el cielo. Pero Él lo preparó para vos y para mí. Pero si nosotros no le permitimos a Dios formarnos conforme a su carácter, quiero decirte que entrar a ese lugar cada día se torna más lejano. Decir, entonces si me equivoco no voy a entrar al cielo. No, tranquilo. Porque hay una chance diaria. ¿Cuál es? Arrepentirnos. Volvernos a Él. Y como yo le enseñaba a los chicos, ¿arrepentirnos qué? ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos? Bueno, no lo voy a hacer. Bueno, sí lo hago. Arrepentirme es que yo estoy pecando y estoy mirando en una dirección y no hay salida. Pero si yo me arrepiento, es como hacer esto. No me caí, porque estoy sin zapatos. Me doy vuelta, le doy la espalda al pecado, a lo que me frenaba, a lo que me detenía, a lo que no me dejaba avanzar, a lo que no me dejaba ver lo que Dios tenía para mí. Y comienzo a ver lo que Dios preparó para mí. ¿Se entiende? Entonces,
cuando yo me arrepiento y cambio de actitud en la totalidad, Dios me limpia, Dios trabaja. Cuando me puedo arrepentir cada vez más rápido significa que estoy creciendo, ¿no? Cuando rápidamente puedo darme cuenta de las cosas que Dios tiene que tratar en mí, es que estoy creciendo. Así que no te desanimes, no nos desanimemos. Creamos en el proceso que Dios está haciendo. Él está formando nuestro carácter, por eso Él permite las pruebas, porque nos está formando a su imagen, ¿sí? Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se aguza, no sé si hay una versión más clara, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En otra palabra, el Señor trabaja con la personita que tenés al lado, míralo. ¿Tiene cara de hierro? ¿Vieron cuando te cruzás con esas relaciones que decís, ay Dios, ¿para qué me lo cruzaste? Sacalo del camino, ¿no? Porque te saca, porque saca lo peor de mí. Quiero decirte que Dios está poniendo esa relación para friccionar y trabajar lo que yo tengo que trabajar. Entonces, cuando veas al hierro, decile, ahora entiendo por qué estás acá. No le vayan a decir a los esposos, hola hierro, ¿cómo andás? Y se empiezan a bardear entre ellos. No, con amor. Cuando Dios usa las relaciones difíciles para trabajar la paciencia, la mansedumbre, el perdón, para pulirnos, como aprendíamos con los niños en la iglesia infantil. Juan, y esta me gustó y cuando lo puse me acordé mucho de lo que aprendíamos con los chicos el día de ayer. Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba a volver, se levantó de la cena, estamos hablando de la última cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y esa escena, que ayer la veíamos en un video, es hermosa y algo que recalcábamos en medio de la charla y hoy lo repasábamos en la mesa mientras comíamos, es que Jesús les lavó los pies a sus discípulos y entre esos discípulos, ¿quién estaba? Judas, el que lo iba a traicionar. Y él sabía que lo iba a traicionar. Y él sabía que estaba a nada. Y sin embargo ahí estuvo él. Le amó, le abrazó y le lavó los pies. Y pensaba un poquito, por ejemplo, en qué pasa con los artistas, ¿no? Cuando moldean, esos que tienen placas enormes y comienzan a moldear para hacer esculturas y demás, ¿no? Cada golpe parece, va a romper todo, no le va a quedar un pedacito de piedra para hacer la escultura. Y para uno cada golpe que recibe esa placa es destructivo, es como que no lo empezás a ver y decís, esto no está lindo, no está bueno, no muestra nada lindo. Sin embargo, al final, el escultor está viendo algo que nadie ve. Él sabe que cada golpe que está dando va a dar como resultado una escultura preciosa. Nosotros lo vemos al final, pero él ya lo vio al momento de iniciar. Y así es como Dios trabaja con nosotros. Nosotros no vemos cómo cada golpe puede producir algo en nosotros, pero sin embargo, cada golpe está quitando orgullo, cada golpe está quitando autosuficiencia, cada golpe está quitando miedos, cada golpe está haciendo que aprendamos a descansar en Él y dejemos de creer que solos podemos. Y al final el resultado va a ser visible porque vamos a manifestar a Jesús en nuestra vida. Amén. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos en las Escrituras es Jesús. Muchas veces puede pasar que uno piense, bueno, pero si tengo que ser como es Jesús,
dejo de ser yo entonces. No voy a ser genuino, voy a ser como un hipócrita, no voy a ser sincero con el resto, porque entonces hago las cosas como por obligación. Sin embargo, yo quiero decirte algo, y vamos a la clase de los niños. Hoy esta palabra se ligó con todo lo que vimos el fin de semana. Y me río porque con Flor lo veníamos hablando. Cuando Jesús creó al hombre, lo hizo de esta manera. Con un corazón. Muy bien, mi amor, se ganó un chocolate. Con un corazón limpio. Así nos diseñó. ¿Sí? Un corazón limpio, sin mancha. Cuando Adán, tan pollerudo, le hace caso a Eva, que tan sonsa le hizo caso a la serpiente, viste, no, por las dudas. ¿Qué entró en el mundo? El pecado. Entró en el mundo el pecado. ¿Vos querés chocolate? Es uno por familia. Entonces, entró el pecado. Cuando entró el pecado, empezaron a surgir cosas, distintas cosas que empezaron a manchar nuestro corazón. Acá los niños, porque esto es de la clase de niños, ellos decían, ¿qué cosas manchan nuestro corazón? Mentir, robar, maltratar, pegar, odiar, hablar mal de otros, ser desobedientes, ¿no? Y hay otras que no entiendo porque manchó demasiado. Todo eso mancha nuestro corazón. Y capaz vos tengas un montón de cosas que puedas agregar a esto. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿no? En nuestro corazón, ¿saben qué pasa con esto? Vuelve a su estado original. El Señor nos limpia. ¿Qué pasa? Corren los días, las horas, y en nuestra humanidad pecaminosa lo volvemos a manchar. Pero ¿qué pasa? Nosotros conocemos a Jesús. ¿Y qué les decía yo recién? Que al tener a Jesús tenemos la posibilidad de ¿qué? Arrepentirnos. Y si yo me arrepiento, ¿qué hace Él de nuevo? Lo vuelve a limpiar. Entonces, cuando vienen las pruebas que hacen relucir todas las cosas malas de nuestro corazón, de nuestra vieja naturaleza, vienen porque Dios quiere que la próxima vez, no hice otro corazón, ponele, la próxima vez ya no tenga las mismas manchas, vas a tener una menos, porque Él te pulió. Así, hasta que Él nos venga a buscar. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿O llamo a los niños para que se lo... Se entendió, se entendió. Entonces, dejemos de creer que nuestra vida es esto y empecemos a entender que en realidad somos esto. Personas limpias, santas, como Él es santo. Él es santo. Y no santos porque somos perfectos. Santos porque cuando el corazón está sucio, tenemos la valentía de decir, Señor, perdóname y límpiame. Amén. Y ese es el trabajo de Dios con cada uno de nosotros. Lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso Dios quiere formar nuestro corazón con la forma del corazón de su Hijo. Porque Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Él es la imagen perfecta. Entonces, cuando nosotros podemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, comenzamos a parecernos más a Cristo, entonces comenzamos a ser más humanos. Y lo hablábamos con los chicos, ¿o no? Ayer. Porque vemos una necesidad y no pasamos de largo, porque sabemos que esa persona necesita de Dios. Y que quizás hay algo que yo le puedo dar, aunque no sea un montón. Cuando nos parecemos más a Cristo, comenzamos a ser libres, más plenos.
Porque nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra plenitud no depende de una circunstancia, de un hombre, de una mujer, de una economía, de todos los bienes que tengo. Dependen de Él. Porque comienzo a entender lo que decía el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Jesús. Y cuando él hablaba de eso, decir, todo esto, sí, está bueno, me gusta, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque más importante es lo que me espera en el cielo. Más importante es la vida que tengo con Él. Entonces, yo no sé qué área de tu vida Dios está trabajando hoy. Quizás es tu orgullo, tu carácter, mi carácter, nuestra manera de hablar. Y cuando hablo de manera de hablar, no hablo solamente de una persona que pueda decir malas palabras. Hablo de personas que hablan sin fe, porque quizás somos de esas personas que hablan sin fe, que viven teniendo un lenguaje totalmente contrario a la palabra de Dios. Quizás Dios está trabajando nuestra paciencia, nuestra fe, y quizás somos de esas personas que llevamos años pidiéndole a Dios que cambie la situación que estamos viviendo. Y cuando pensaba en esto, pensaba, digo, Señor, perdónanos, perdóname, porque muchas veces te pedí que frenes procesos sin darme cuenta que vos en ese proceso me estás transformando. Entonces yo te pido ser como vos, pero resulta que cuando vos venís con la lija a pulir lo que hay en mí, como me duele, no lo quiero. Y no lo entendía. Y esta semana el Señor me mostraba eso, por otras cosas. Él tiene mucho que pulir en mí, mucho. Pero hoy, cuando cerraba el mensaje, decía, yo quiero que trabajes en mí. Hoy cuando estábamos en Capital, le decía al Señor, yo quiero parecerme más a vos. Quiero ser de las personas que viven a Cristo, no como una religión, sino como un estilo de vida. Y el estilo de vida implica morir a mí mismo para vivir cada día más como Él. Y la meta del Evangelio no es solamente que lleguemos al cielo, es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Él nos está formando como sus discípulos. Amén. Entonces, quiero hacerte estas 3 preguntas, pero también te voy a dar una respuesta ante ellas. ¿Estás cansado del proceso que estás viviendo? Dios aún no terminó la obra. ¿Estás luchando con una situación que no entendés? Dios está obrando en medio de eso. Hoy reconoces que necesitas parecerte más a Cristo. Decirle, sí, Señor, yo quiero. Aunque a veces no lo entiendo. Aunque a veces me cuesta. Aunque a veces quisiera huir. Porque a nadie le gustan los procesos. Y siempre me queda la imagen de esos jóvenes en Babilonia. Que entraron a un horno de fuego. Diciendo, Dios nos puede salvar, pero si no lo hace, no nos vamos a postrar ante nadie, ante esa estatua. No sé cuál es la estatua que hoy se levanta delante de tu vida, pero quiero decirte, entra al horno porque en el horno no estás solo. Dios está con vos. Había un ángel con ellos que los cubrió. Dios los guardó. Dios está en control. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas entender, Dios está en control. Y yo quiero invitarte a ponerte de pie para orar por esta palabra y prepararnos para el tiempo de la cena del Señor. Los que estén en su casa, preparen el pan, preparen el jugo, el vino, lo que tengas ahí. Pero ahora ahí donde estás, cerrá
tus ojos y decirle: Señor, aquí estoy una vez más. Decirle la verdad, habla con Él. Decirle si no estás entendiendo el proceso, si no lo estabas viendo. Decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Porque yo quiero ser moldeado, moldeada a tu imagen, a tu semejanza. Señor, muchas veces te pedí que cambies las circunstancias de mi vida, pero hoy te pido que me transformes a través de esas circunstancias. Quiero que formes tu carácter en mi vida, en mi corazón, porque quiero parecerme más a ti. Señor, quiero cambiar mi vocabulario que hasta ahora había sido de derrota, de fracaso, de duda, de temor, de miedo, negativo. Señor, y quiero transformar en palabras que proclaman las verdades de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi economía, sobre mi salud. Que cada palabra que declares, Señor, te refleje. Que cada acción que hagas, Señor, te refleje. Que cada decisión a partir de hoy que vaya a tomar te refleje. Que cada pensamiento que venga a mi mente te refleje. Que mis reacciones te reflejen, Señor. Ayúdame. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero caminar haciendo tu voluntad. Por eso hoy me rindo ante ti y te entrego todo lo que soy. Te entrego todo lo que hay en mí. Papá, vos me conocés. Vos me conocés mejor que a mí mismo, Señor. Vos me conocés mejor de lo que yo me puedo conocer o entender. Por eso a ti clamo hoy, para que seas vos hablando a mi espíritu. Oro, Señor, para que seas vos hablándonos a cada uno de nosotros. No solo en este momento, sino cada uno de estos días. Señor, háblanos, muéstranos, revélate. Señor, queremos descubrir aquello que estaba oculto y que no podíamos ver porque estábamos enfocados en los problemas, en las circunstancias. Y queremos ver tu mover, queremos ver tu obrar, queremos ver tu mano, Señor. Padre amado, aquí estamos. Te damos a ti toda la gloria, Padre. Te damos a ti toda la honra, Señor. Te damos a ti toda la alabanza, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús.